Buenos días, espero que se encuentren bastante bien. Recordemos que el día de hoy vamos a iniciar parte de la... Antes de iniciar la clase de hoy que tenemos, vamos a ir preguntando acerca de lo que habíamos dejado pendiente hace una semana aproximadamente. Recordamos que habíamos dejado pendiente por allí acerca de poder comentar sobre las tradiciones, ¿correcto? Entonces el día de hoy, de igual manera, vamos a ir trabajando ello. Para aquellos que no, de repente no lo tenían en cuenta, vayan viendo que vamos a ir trabajando ello. Bien, se encuentra conectado, por favor, Gianmarco Aramayo. Hola. Se encuentra por ahí Ronaldo Atoche. Sí, Miss, acá Muy estoy. bien. Joan Espinosa se encuentra, todavía no. Se encuentra Jean-Pierre Hurtado. Jean-Pierre Hurtado. Presente, Miss. Muy bien. Se encuentra por aquí Ayelen Mera. Ayelen Mera no está. Se encuentra Carlos Salas. Tampoco está. Gema Valverde. ¿Cómo estás? Se encuentra Elizabeth Vázquez. Presente, Miss. Muy bien. Se encuentra Matías Vilca. Presente, Miss, buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Bien. Vamos a esperar de repente que se vayan conectando algunos compañeros, unos minutitos. Un momento. Muy bien, excelente entonces. Bienvenidos nuevamente a los que están conectados. Bien, vamos a iniciar con algún voluntario acerca de las tradiciones que habíamos dejado de repente pendiente, ¿no? Habíamos dejado 3 tradiciones que son haz bien sin mirar a quién, la camisa de Margarita y al ricón quita calzón. En este caso me gustaría, particularmente les comento, que todos los que hayan leído puedan participar, de alguna manera añadiendo parte de la información que han venido adquiriendo. Quizás va a repetirse, pero cada uno va a tener sus propias ideas, ¿no? Entonces me gustaría que puedan todos participar. ¿Ok? ¿Algún voluntario que quiera iniciar de repente contando alguno de las tradiciones? Perfecto, Gema, te escucho. Gema, un favorcito, creo que te escucho un poquito bajo. No sé si podrías de repente... Tengo audífonos y pues tengo casi todo el volumen. Yo los escucho alto a ustedes, pero no sé. ¿Así? No sé. Bueno, ahí te escucho muchísimo mejor. Entonces, dale, por favor, cuéntanos. Al rincón quita calzón voy a hablarles. Una mañana en el colegio no estaba el profesor, así que el obispo Chávez por así decirlo, lo reemplazó. ¿Ya? Y de la... Espera. Y el obispo Chávez de la Rosa lo sustituyó. Así que a cada niño le estuvo preguntando y los niños no respondían y él les decía al rincón quita calzón. Y después llegó el turno de el más pequeño y pues y no le respondió, así que él le dijo al niño al rincón quita calzón y el niño luego le dijo al obispo que si le podía preguntar algo, si le podía preguntar y el obispo y le preguntó al obispo y el obispo no le contestó y el niño le dijo el rincón quita calzón. O sea, también lo castigó por no haber contestado, ¿ya? Y al final el obispo se constituyó el padre protector del niño.
al final se volvieron a reencontrar y pues se constituyó padre protector del niño, como les dije. Muy bien, Gemma. ¿Eso es todo o quieres añadir algo más? La camisa de Margarita. A ver, cuéntanos. Ay. Don Raimundo tenía una hija, Margarita, y era muy hermosa, y un día llegó de España un hombre llamado Luis Alcázar, creo, sí. Y ellos dos se enamoraron, pero no les permitieron estar juntos. Y por eso Margarita se enfermó, y como su padre la veía muy como así, pues triste por eso, o enferma, por así decirlo, les permitió estar juntos. Y permitieron estar juntos y casarse, pero con una condición, que don Raimundo no le obsequiara nada a Margarita, pero al final le regaló una camisa demasiado cara a su hija. O sea, no cumplió con el trato que habían propuesto o algo así. Muy bien, Gemma. Muchas gracias. ¿Eso es todo lo que quieres decir? ¿Sí? Sí, Miss. Perfecto. Excelente. Muchas gracias, Gemma, por tu participación. Bien, ¿alguien más que quiera complementar, de repente añadiendo un poco más de información? Me gustaría escucharlo. Recuerden que esta parte de la clase es parte de la nota que ustedes realizan como si estuvieran de repente haciendo las tareas, porque no se están dejando tareas en literatura, solamente la tarea es que ustedes puedan leer de repente las obras. Entonces, en este caso, es lo mismo, ¿no? Aquellos que han leído, pues pueden ir comentando. A ver, ¿alguien más que quiera comentarme de repente? Gianmarco. ¿Sí? ¿Sí, Gianmarco? Sí, le iba a decir, Te escucho. pero si Matías lo quiere hacer primero que yo, ¿no? Que lo haga primero. No hay problema, cualquiera de los dos chicos. Vamos. Ya, ok. Bueno, yo entendí las dos, la de Adrián Conquita Calzón y el de la camiseta de Margarita. Primero voy con el de Adrián Conquita Calzón, que era que un obispo visitó el colegio. ¿Y qué pasa? Que un profesor de latín había faltado y él como que lo reemplazó y él comenzó a enseñarles latín a los alumnos y era un colegio solamente de hombres, no había mujeres. Entonces el obispo preguntaba y cada vez de que el alumno respondía mal o no sabía la respuesta, te decía al rincón quita calzón. O sea, lo enviaban al rincón, ¿no? Y mejor no digo la cosa. Y entonces, ¿qué pasa? Que un alumno, el más travieso, le dijo de que le preguntó algo al profesor y al profesor, digo, al obispo, y el obispo no supo responder. Y entonces los alumnos le dijeron que al rincón quita calzón. Y así termina la historia, mis. Y luego está la camiseta de Margarita, que me acuerdo de que trataba de Margarita, que tenía un padre muy adinerado y de que ella venía de España y conoció a Luis y su tío de Luis era muy ambicioso. Quería que su sobrino se case con Margarita, perdón, y para que él obtenga beneficios. Entonces, después de eso, Margarita como que se sintió mal y, bueno, estaba enferma, se enfermó y el tío le dijo a su papá de Margarita de que ¿cómo se llama? Si se casaba con Luis, se iba a curar, algo así le dijo. Y el ¿cómo se llama? Aceptó y pero con una condición de que no le va a herenciar nada, pero solamente le regaló
a Margarita le regaló una camisa, que esa camisa costaba varios millones, bueno, costaba bastante dinero, y le regaló a Margarita y se casó con Luis, y el tío nunca supo de la existencia de esa camisa. Y eso es todo lo que tenemos. Muy bien, muchas gracias por ahí, Marco, por la información. Ahí les he añadido un poquito más de contenido, complementando lo que Gema había comentado. Excelente. Matías, es tu turno. ¿Algo querías decir o ya no? Coméntanos, Matías. Yo voy a decir las tres, pero como he visto que, o sea, ya han mencionado dos y creo que es muy completo la información. Juntándolo, pues, como yo siento que el as, creo que era el as bien sin mirar a quién, pues, es algo muy corto lo que entendí, pero creo que es muy directo, muy conciso, por decirlo así. Bueno, pues, me acuerdo que ocurría en Arequipa en 1737, si no me equivoco, y pues como que la historia contaba que había una mujer que se llamaba Juana María de Valladolid, creo, y pues ella tenía un hijo. Y bueno, pues su hijo murió asesinado. Y pues ella dio una casa, un techo al asesino de su hijo, a pesar de que sentía sufrimiento, dolor, nostalgia, ¿no? Y pues también creo que le ofreció 56 pesos para que escape y le dio el caballo de su hijo para que escape. Eso es lo único que me acuerdo de Haz bien sin mirar a quién. Muy bien, también bastante correcto lo que hace Matías, de repente ya no ir comentando algo que ya han estado de repente complementando los chicos, tanto Gema como Gianmarco, que también cada uno de ellos lo ha trabajado de la mejor manera. La verdad es que estoy bastante contenta porque han podido sacar parte de la historia, han podido resumir y han podido entender parte de las tres historias, las tradiciones que evidentemente fueron tradiciones trabajadas por Ricardo Palma, que ya iremos viendo la próxima clase, que al parecer la próxima que nos toque literatura ya va a ser la última, al parecer. Y si no es así, y no llegamos a tener clases, aunque sí me parece que la última es de literatura, vamos a trabajar un poco acerca de las tradiciones y quién fue el que lo ha venido trabajando, ¿no? Excelente. Para aquellos que no lo han leído, tienen la oportunidad inclusive de poder seguir leyendo, ¿bien? Correcto, vamos entonces a trabajar un poco. Jean-Pierre dice que Jean-Pierre y Ronaldo dicen que quieren hablarle sobre eso, solo que Jean-Pierre no tiene micro y dice que si le puede escribir. Ok, sí leí lo de Jean-Pierre. Ronaldo, te puedo escuchar a ti porque creo que sí funciona. Y Jean-Pierre, necesito que me cuentes acerca de, a ver, ¿cuál de ellos? Un resumen súper breve acerca de, a ver, a Yo me ver. leí Margarita, porque las demás Bien, no las entendí bien. bien, me vas a contar sobre Margarita un momento, Ronaldo. Y Jean-Pierre elige cualquiera de los tres, pero necesito que me des información específica, no que me escribas un montón, solamente de qué trata. Ya, listo. Perfecto. Te leo entonces. Bien, Ronaldo, te escucho también a ti. Ahora digo, o primero esperas. Sí, sí, está bien, Ronaldo, empieza. Ya, Margarita era una chica muy hermosa y adinerada, con tal que un día se había enamorado de un chico llamado Luis. Ese chico tenía un tío que quería el dinero de Margarita, y con tal de que sus padres no los dejaron estar juntos. Y Margarita se enfermó y así, pero o sea, creo que los dejó estar juntos, y, pero que Luis no le regalara nada. Ya, y en fin que le regaló algo muy costoso y no siguió con la condición que le dejó su padre. Bien. ¿Algo más que quieras añadir, Ronaldo, o suficiente? Creo que Margarita y Luis terminaron. Ok, muy bien.
Muchas gracias por ahí, Ronaldo, por compartir parte de la historia, o lo que has venido entendiendo también es correcto. Muy bien. Miss, después yo puedo hablar Jean-Pierre, un poco de las dos porque me sentí muy vacía al hablar solo de una. si deseas, mientras Jean-Pierre va escribiendo, ¿alguien más tiene? Espera un momento, Matías. De repente hay Helen, Elizabeth, ¿alguno de ustedes quiere compartir? Quizás Joan, Carlos, si es que ha leído alguna de las tradiciones. ¿O ninguna? Joan, a ver, ¿algo quieres decir o no? Y justamente estaba prendiendo mi micro. Solo llegué a tener la oportunidad de leer la obra de Sin mirar a quién, pero lo leí muy poco porque no tenía tanto tiempo. Pero más o menos lo que entendí. A ver, te escucho. Ay, mis, pero la cosa es que lo leí ese día. No me acuerdo muy bien. Lo que te acuerdes. De repente algunos datos. Me, no sé, pero tengo mala memoria. Y aparte estoy ronco. Duele mi garganta. Ok, entonces no hay la participación porque no te acuerdas, no hay problema. Vamos a darle paso a otro que de repente sí lo haya leído o sí se acuerde. Sí, Elizabeth, no hay problema. Puedes hacerlo. De repente hay problemas con el internet. No hay problema con eso. ¿Alguien más? Aparte de Jean-Pierre, que me imagino que estará escribiendo. Carlos, Ayelén, ¿han leído acerca de las tradiciones que se colocaron en la parte de cursos? Se indicaron cuáles eran y además se agregó ahí el PDF para que puedan leerlo. ¿Alguno adicional? Creo que no. A ver, Matías, cuéntame entonces acerca de los dos adicionales y esperamos que Jean-Pierre vaya escribiendo para poder leer lo que él escribe, por favor. Pues yo me acuerdo de que. Espera, me voy a hablar de ese de la camisa de Margarita, creo que se llamaba. Pues voy a decir un resumen porque me aprendí un poco el resumen. Ya mis, pues había un señor que se llamaba Don Raimundo y pues era un hombre muy rico. Y pues él tenía una hija llamada Margarita, que era muy hermosa y atractiva. Bueno, pues llegó de España un señor llamado Luis, que era sobrino de un solterón aragonés, ¿ya? Pues Luis y Margarita, pues como que se enamoraron y Luis no dudó en pedirle matrimonio. Pero Luis no pensaba que su pobreza vendría a ser un obstáculo para casarse, ¿no? Y pues a don Raimundo pues no le gustó que pues el señor Luis le haya pedido la mano a su hija, pero no era porque le parecía un buen chico ni nada, o sea, era porque era pobre, o sea, por su clase social no quería que se case con su hija. Y pues creo que después Margarita se enfermó y pues como que casarse con el señor Luis era como, no sé, era como una cura, no me acuerdo muy bien. O algo así. Me espera. Espera. Mi mejor siga con la clase, le digo al final de la clase, voy a tratar de recordarme. Muy bien. Y acerca del otro de Rincón Quita Calzón, ¿te acuerdas? Si no, para poder iniciar con la clase. No, mi mejor sigue y le digo al final de la clase, voy a tratar de recordarme. Está bien, Matías, no te preocupes. Bien, voy leyendo lo que puso Jean-Pierre. Dice, se trata de una mujer llamada Juana María Valladolid,
que mataron a su hijo y el asesino de su hijo le da 56 pesos y el caballo de su hijo se lo dio para que escape después. Que escape, ¿no? Después de unos años se entera que el asesino trabaja honradamente y el cura le da 56 pesos al mes. Para desgracia de María, robaron a su nieto. El nieto se volvió sacerdote y le daba dinero a los descendientes de María. Bueno, esta información un poquito confusa. Me imagino que Jean-Pierre ha querido dar a conocer parte de los datos, pero está bien. Gracias, Jean-Pierre, por la participación de alguna manera. Vamos a ir colocando la participación de clases. A ver un momento. Recordar nuevamente que las notas de la revisión de clases evidentemente hacen alusión a la participación que han venido haciendo ustedes cada semana. Por lo tanto, si, Miss, pero yo no ingresaba, yo no podía participar. Para eso tienen que comunicarse conmigo. Muchos de ustedes de repente tienen notas muy bajas en el promedio de literatura o de razonamiento verbal. Por eso es ideal que ustedes cualquier dificultad con respecto a notas, ustedes tienen que escribirme y decirme, Miss, ¿por qué tengo esta baja nota? ¿Cómo la puedo subir? Es indispensable que puedan comunicarse lo más pronto posible. Muy bien, ahora sí vamos a pasar a la clase del día de hoy. Miss, una pregunta. Dime, Ronaldo. ¿Tomaremos apuntes? Sí, es algo que quiero que vayan teniendo en cuenta. Yo sé que la mayoría de ustedes o tiene algún cuaderno o tiene de repente, está trabajando con un blog, siempre están anotando la parte de lo que estamos trabajando con la intención de poder dar el examen correctamente. Igual debe pasar ahora, ¿no? Ponemos o escribimos las partes más importantes del tema que voy a trabajar el día de hoy. Pueden trabajarlo en un cuaderno, en un blog. Pero puede dejar copiar también, pues. Claro, claro, sí. Vamos a de repente extendernos un poco para que ustedes puedan ir viendo lo que tenemos que ir diciendo. La verdad que los temas lo que nos toca ahora va a ser bastante sencillo. Van a darse cuenta por qué. Pero sí, va a haber tiempo para que puedan ir copiando de repente algo que les llame más la atención. No es la idea que copien todo, sino algo que sea más resaltante, ¿no? Muy bien, vamos compartiendo entonces un momento. Excelente, bien. Dime, Matías. Miss, después del examen le puedo decir. Sí, claro. Bien, empecemos entonces. Les comento. Nosotros habíamos visto la semana pasada acerca de cómo nos íbamos acercando poco a poco al género narrativo. Y entendíamos que dentro del género narrativo habían varias especies, ¿no? O varios tipos de textos que estaban dentro de este género. Género muy importante, género que ha ahondado de repente un poco más en el trabajo de los escritores, puesto que estos textos son un poco más extensos a comparación de repente de poesía, ¿no? Es un poquito más extenso. El día de hoy vamos a hablar acerca de dos textos o dos especies directamente relacionados al género narrativo. En este caso tenemos la fábula y el cuento. Vamos a trabajar los dos porque son temas sencillos. En el libro vamos a encontrar probablemente separados ambos casos, pero la idea es que podamos encontrar de repente si es que hay similitud o quizás un poco de diferencia entre estos dos textos, ¿no? Bien, la fábula y el cuento. ¿Qué es una fábula? Vamos a tener en primera instancia el concepto, ¿no? El concepto de la fábula. ¿Qué tenemos como concepto de fábula? Dice, relato o composición literaria en prosa o en verso que proporciona una enseñanza o un consejo moral. Muy bien, la fábula, en este caso, cuando nos hacen mención del término prosa, la prosa es lo contrario al verso. No me acuerdo qué es el verso tampoco. Bien, cuando hablamos de género narrativo,
Es decir, las oraciones que nosotros escribimos o la información que brindamos está escrito en prosa. Si no es de repente un poema, simplemente podemos decir que estamos hablando de prosa. Si no estamos hablando de un poema, es prosa. Entonces, la fábula es un relato que tiene como principal finalidad dar a conocer una enseñanza o lo que conocemos nosotros como una moraleja, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos decir independientemente, no? Fábula, relato en prosa que deja una enseñanza o una moraleja. Evidentemente, ¿no? Esa puede ser la información concisa sobre la fábula. Así como la fábula, las novelas, los cuentos, las poesías tienen representantes importantes que han venido ahondando un poco en ellas, vamos a hablar acerca de un representante muy conocido sobre la creación de repente de las fábulas, ¿no? Y desde qué punto de repente o en qué tiempo quizás las fábulas empezaron a tener un poquito más de predominancia, ¿no? Vamos a ver el siguiente autor. El autor que tenemos por aquí es Félix María Samaniego. ¿De acuerdo? ¿Quién es Félix María? Algunos dicen Félix María de Samaniego o simplemente Félix María Samaniego. ¿Quién era él? ¿Qué predominancia de repente tenía él frente a lo que eran las fábulas? Vamos a ver cuál era su importancia y cómo llegó a ellas. Bien, vamos a ir un poco en la parte de la historia. Y si vemos la parte de la historia de él como parte de su biografía, una de las cosas que no sé si ustedes pueden observar es que la información que se brinda en cuestiones de años es una información bastante lejana a lo que nosotros como contexto podemos definir. Esa es una de las cosas importantes, ¿no? Fue definitivamente un escritor español que nació en 1745. Imagínense, muchos años antes, ni siquiera está relacionado a nuestra generación ni a una generación próxima, ¿no? Está muy lejano. Una de las cosas también positivas de Félix es que venía de una familia noble. Cuando hablamos de una familia noble, no hablo de la parte de personalidad, sino hablamos de la parte económica, ¿no? Su familia nunca sufrió de problemas económicos, lo que generó que él pueda seguir sus estudios con normalidad. Antiguamente, los escritores o hijos de escritores no tenían, económicamente no tenían auge y no podían de repente dedicarse al estudio como quisieran. La mayoría de ellos empezaban a trabajar directamente. Sin embargo, Félix sí tenía la oportunidad de poder estudiar con tranquilidad, porque los papás pues tuvieron, de alguna u otra manera, tuvieron economía que ayudó a que él pueda sobresalir también. La información que se sabe sobre Félix es sobre personas que iban recopilando acerca de lo que conocían de él. En primera instancia podemos decir que la información de Félix María Samaniego es una información recopilada por, ¿cómo les podemos decir? Investigadores que han estado analizando acerca de su vida. Dentro de lo que empiezan a analizar acerca de su vida, lo que se sabe es que él, al que su familia tuviera o que su familia tuviera dinero, generó que él pueda ir a estudiar a un colegio en Francia. Recordemos que él era español, entonces tuvo la posibilidad de ir a estudiar a Francia, por lo que podemos volver a asegurar que en temas económicos no le iba para nada mal. ¿Qué más es importante tener en cuenta acerca de Félix, ¿no? Su relación directamente estaba vinculada a su tío abuelo. ¿Por qué? Porque él lo ayudó de alguna manera a incorporarse a un grupo llamado Amigos del País. Este grupo Amigos del País lo que hacía era generar de repente textos que hablen acerca de alguna enseñanza, ¿no? Textos que ayuden a las personas no solamente a ver la parte física
o situaciones físicas pasajeras, sino más bien que vean estas situaciones como parte de una enseñanza, ¿no? Y es ahí donde Félix va a empezar recién a ir leyendo fábulas, ¿no? Solamente a leerlas, no a crearlas, solamente va a empezar a leerlas y va a empezar a sentir un acercamiento, va a empezar a sentir afinidad por las fábulas, ¿no? Y es por eso que recién en 1781 aproximadamente lo que él va a hacer es empezar a crear su primera colección de fábulas, a partir de lo que él venía escuchando de repente o lo que había venido leyendo con anterioridad, ¿no? Entonces, recordemos en primera instancia que él va a adoptar parte de su aprendizaje de otras fábulas que vino leyendo y a partir de lo que él vino leyendo fue creando sus nuevas fábulas. ¿Les puede dejar eso un rato para copiarlo, por favor? Sí, como les digo, la idea es que podamos colocar de repente algunos datos importantes, no todo, obviamente, sino algunos datos que les llame la atención. Dime. ¿Cuál era su nombre completo? ¿Cuál era su...? Ok, se llama Félix María de Samaniego. Vamos a retrasar. Solo Samaniego, solo le puse Está Félix bien. María Samaniego. Está bien también, no hay problema con eso. Algunos le dicen Félix María Samaniego o otros le dicen Félix María de Samaniego. Cualquiera de los dos está bien, no hay problema. Puede poner la siguiente para copiar un poco. Gracias, Miss. Sí, no te preocupes, ahí está. Hay que tener en cuenta que Félix formó parte de esta sociedad llamada Amigos del País, que lo que hacían era de alguna manera ir leyendo parte de fábulas que ya habían trabajado otros autores y también Félix va a ir leyendo algunas de las que él va a ir creando, ¿no? Van a ir complementando ahí un poco de su información. ¿Por qué? Porque después de que él empieza a leer de repente en este grupo un poco de sus fábulas creadas, de repente desde lo incógnito, recién después de eso es que va él a publicar una colección en donde ya hace evidencia de repente un poco más público de sus creaciones directamente relacionadas a las fábulas, ¿no? Bien, me comentan chicos cuando hayan terminado esta parte para poder continuar. Muy bien, importante poner solamente algunos datos que sean relacionados al autor, no escribir tal cual, sino de repente lo que hemos venido entendiendo, ¿no? Muy bien, vamos a pasar de repente a lo siguiente. Me hizo un ratito. Ah, todavía están escribiendo ya, no se preocupen, no se preocupen. Yo solo estoy poniendo o sea, donde están marcados con colores. O sea, he puesto nació en La Guardia, se conoce poco cerca y ahorita voy a poner la primera colección. Yo también, Miss. Lo más importante nomás. Claro, esa es la idea. Solamente poder colocar partes importantes, ¿no? Me hice una pregunta, después esto lo voy a poner para que lo enviemos por Cubicol. Claro, yo luego siempre pongo en los documentos, siempre pongo los PPTs en el grupo. No, si va a poner esto, o sea, si le vamos a mandar eso por Cubicol. Ah, no, chicos, no es necesario. Luego yo les voy a ir pidiendo de repente a ustedes que me lo vayan mandando de alguna manera por algún medio que se les parezca más cercano. Yo ya les iré pidiendo de repente, pero la idea es que todos puedan copiar la clase. Pero por ahí me estaré
estaré preguntando a alguien particular que me mande la actividad. Quizás alguno que esté distraído, a él le voy a ir pidiendo que me pase la clase de repente copiada. Igual ya saben que los PPTs van a estar colgados en el grupo. Dime, Jean-Pierre. Jean-Pierre no fue porque él no tiene micro. Sí, seguramente me va a escribir ahora. Está bien, no te preocupes. Ve pensando, de repente por ahí me vas a ir diciendo. ¿Le puedo ir diciendo ahorita que estamos en silencio? Y sí. Acerca del texto. Me ¿Sí? acordé mejor. Sí. Ok, Ya, si deseas, ve comentándome. pues en la camisa de Margarita. Ay, espérame. Me olvidé la última parte. Está bien, Jean-Pierre. De repente hay partes que a ti te parecen más importantes, las puedes ir copiando, no hay problema. Bien, ¿me comentan, chicos, cómo vamos? ¿Estamos listos para poder avanzar o todavía no? ¿Sí? ¿No? ¿Todavía más o menos? Creo que todavía no. Bueno, yo ya terminé, pero no sé si los demás hayan terminado. Me parece que todavía no. Ayelen por ahí está copiando aún, ¿cierto? Creo que Ayelen está copiando todavía, no hay problema. Igual recuerden que si no lo copiamos todavía, nos faltan algunos datos, todo va a estar, ni bien termine la clase voy a subir el PPT para que ustedes por ahí saquen información que quizás no han copiado en Una clase. pregunta. ¿Cómo? ¿Hasta qué hora? Joan, no te entiendo bien. O sea, lo que estamos tomando apuntes, ¿hasta qué hora lo va a poner para mandarle? La Miss Como en personalmente, internet. la Miss personalmente va a pedir a uno que le mande lo que ha hecho. No, ajá, personalmente va a pedir. Exacto, gracias por ahí, Gemma. Voy a pedir de repente a 1, 2 o 3 máximo que me vayan mandando, pero la idea es que todos puedan hacerlo. O de repente les digo, ¿saben? O de repente a todos les pido y ustedes no se van a dar cuenta que es a todos, así que la idea es que copien. Dime, ¿alguien me está diciendo algo por ahí? Terminé de copiar. Excelente, entonces, vamos continuando, avanzamos. ¿Qué tenemos por aquí? ¿Cuál es su máxima obra, en este caso de este autor? Su máxima obra son las fábulas, ¿no? En primera instancia, ¿para qué estaban creadas las fábulas, no? Hay que tenerlo en cuenta. Estaban direccionadas para algunos alumnos. Él formaba parte de repente de un grupo y tenían algunos alumnos, así como ustedes, que iban escuchando parte de sus enseñanzas y iban asimilando de alguna manera el aprendizaje acerca de las fábulas. Entonces, lo primero que tienen que tener en cuenta es que estaba direccionada las fábulas para ser escritas, para ser leídas directamente por los alumnos de Félix, ¿no? Ese fue el primer punto, que ellos sean los primeros en leer las fábulas, ¿no? ¿Qué más es importante tener en cuenta, ¿no? ¿En qué años más o menos fueron publicados? En 1781 se publicó la primera colección, que es lo que habíamos visto hace un momento, llamado Fábulas, simplemente, así se llamó, Fábulas. Fue el primer grupo de fábulas publicado en Valencia en 1781 y luego en 1784 va a crear otro nuevo grupo de fábulas que va a tener también el nombre de Fábulas únicamente, Fábulas de Félix María Samaniego, en donde también va a ser alusión de repente un poco mejorada, van a estar un poco mejoradas las fábulas que anteriormente ya había publicado, 3 años anterior, había publicado, en este año ya se van a crear nuevas fábulas, de repente remasterizadas, mejoradas,
de repente un poquito más trabajadas, ¿no? De repente aquí lo que va a hacer Félix es aumentar un poco más la información, de repente dar algunos datos un poquito más interesantes, de repente otro tipo de personajes, pero hay que tener en cuenta que la máxima obra son las fábulas, que en primera instancia estaban creadas para que sus alumnos lo leyeran, y luego las dos publicaciones, ¿no? En 1781 en Valencia, el primer grupo de fábulas, y el segundo grupo de fábulas en Madrid en 1784. Esos son los datos más importantes con respecto a la obra de Félix María Samaniego. Bien, seguramente están copiando ahí unos minutos, de acuerdo, estarán copiando quizás, pero como les digo, esos datos principales son cuál es la obra principal, que son las fábulas, para quién estaba dirigido y los años de publicación y en dónde, ¿no? Bien, vamos a dejar para la última, probablemente la última clase de literatura, que podamos averiguar acerca de alguna de las fábulas, pero ya se irá indicando de repente en el grupo, así que no se preocupen, se irá Tengo una indicando. duda. Dime, Matías, te ¿Y escucho. la próxima clase ya es la última clase de literatura? Claro, o sea, después de esta semana que nos toca RV, luego toca literatura, se acaba ahí literatura y la última semana es RV. Aunque, según mis fechas, según lo que me han indicado, me parece que ya no vamos a tener ni clases el viernes. El último viernes me parece que ni siquiera vamos a tener clases. Y lo voy a conversar si es que nosotros podemos de repente llevar la clase en la tarde, porque no me gustaría como que ustedes no terminen de tener una clase, y quizás les comento al coordinador y al promotor que me permitan trabajar con ustedes la última clase por la tarde, aunque sea, ¿no? Sería ideal para que puedan estar ustedes a la par también. Eso ya les irán comentando seguramente. La próxima clase que tenemos de literatura va a ser el 4 de diciembre y las clases finalizan específicamente el 10. Las clases. ¿No era el 11, Miss? No era no, el 11 iniciaban los exámenes. Claro, entonces el 11 que ya empiezan los exámenes ya no tendríamos clase. ¿Me dejo entender? Entonces lo ideal es que ese día yo pueda dictar la clase aunque sea el 10 en la tarde para que ustedes puedan de repente, o de repente uno de los días, pero en la tarde, ¿no? Para poder estar como compensados en tema de clases. Si no se puede, si no se da la oportunidad, pues ya sabemos que se habrá finalizado las clases solamente con literatura. Y RV ya quedaría una clase menos. También positivo para ustedes porque de repente no tendrán tampoco mucho que estudiar, aunque ya saben ustedes que RV es práctica más que de repente otra cosa, ¿no? Muy bien, chicos, ¿podemos continuar o todavía estamos en proceso? Recién estoy copiando. Voy en vas con Gado. Muy bien. Dime, Gema. No, es que le iba a decir que ya terminé, pero deja a los demás copiarme. No me Sí, sí, no te preocupes. Como les digo, la idea es colocar las partes más importantes, ¿no? Las fábulas, para quién estaban dirigidos y los años de publicación de las dos colecciones de fábulas, ¿no? En Valencia en 1781 y en Madrid en 1784. Esos son los datos más importantes sobre la obra de Félix María Samaniego o Félix María de Samaniego. Inclusive vamos a ver nosotros por ahora, vamos a ver inclusive un cambio brusco en cuestión de si hacemos alusión directamente al próximo autor que vamos a mencionar sobre el cuento. Se van a dar cuenta cuál va a ser directamente el cambio o el paralelo. ¿Qué diferencias puede existir, no? Esperemos que nos alcance el tiempo para poder explicarles. Igual si el tiempo se nos extiende mientras ustedes van copiando,
tienen tiempo para hacer el examen, ni bien terminemos la clase, pueden ir realizándolo, igual van a tener los 20 minutos. Espero máximo que terminemos 9 y 10 para que ahí tengan unos minutos para poder hacer el examen, que está muy sencillo, de verdad, muy, muy sencillo. Hay que tener en cuenta que Félix está relacionado a las fábulas y ahora vamos a ver, ni bien terminen de copiar, vamos a ver al otro autor que está relacionado directamente a los cuentos. Muy bien, chicos, avanzamos entonces. Pero estoy Vamos a... copiando la última línea por 9 libros. Estás copiando todo el texto, Matías. Es porque, no sé. Así que ahí lo Tenemos, puedes sacar. tenemos que tratar de trabajar la parte de la síntesis, porque si te escribimos todo de repente, wow, chicos, se van a demorar muchísimo. Yo por Bien, eso- vamos con... Dime, Gemma. Yo por eso resumí todo. Claro, la idea es resumir. A ver, yo sé que Matías es muy bueno también para eso. Bien, vamos a ver, vamos a mencionar solamente dos ejemplos de las fábulas de Félix, que son los dos amigos y el oso, y el otro que va a hacer referencia a el viejo y la muerte. Con respecto a estas dos fábulas va a venir la actividad que ustedes van a tener que leerlo y luego indicarme de qué tratan. Yo voy a subir el archivo para que lo puedan ver, no se preocupen con Se eso. llama El amigo. Ok, ahora lo voy a poner. Igual lo voy a dejar en la actividad. Los dos amigos y el oso, Los dos amigos y el oso. partes, pueden colocarlo ahí como ejemplos o dos fábulas que va a trabajar Félix María de Samaniego, los dos amigos y el oso, y el viejo y la muerte. En parte de la tarea que vamos a dejar, la actividad para la última clase va a ser explicar un poco acerca de qué tratan estas fábulas, ¿no? Muy bien, vamos a pasar al siguiente tipo de texto trabajado en el género narrativo. En este sentido, el siguiente tipo de texto es el cuento. El cuento, vamos a ver en qué parte difiere con la fábula, ¿no? Qué partes de repente generan un poco de diferencia, ¿no? Vamos a tener en cuenta que el cuento es una narración breve, puede ser dicha de manera oral o escrita, en donde se va a contar una historia de ficción normalmente, ¿no? Este tipo de cuento va a tener personajes, va a tener un desarrollo o básicamente un nudo donde se va a generar una especie de conflicto y finalmente va a tener un desenlace, ¿no? Todo esto va a ser muy, muy breve a comparación de otro tipo de textos. Dentro de los cuentos no se van a trabajar las moralejas, también es importante tener en cuenta. Solo en las fábulas directamente se van a relacionar las moralejas. En los cuentos solamente va a haber la narración, que puede ser de una historia de ficción, que va a estar compuesto por personajes, va a tener de repente, en la parte del personaje, es la parte en donde se va iniciando la historia, ¿no? Vas mencionando los espacios, los personajes, cómo actúan de repente. Luego en la mitad de la historia va a haber una especie de conflicto, una intriga que se va a ir desarrollando y al final va a haber, o en la parte última va a haber un final o un desenlace, ¿no? Normalmente
todo este proceso de narración del cuento va a ser muy, muy rápido, ¿no? Otra de las cosas que es importante tener en cuenta es que el cuento no va a tener una moraleja, ¿no? No va a haber una información directamente relacionada a las fábulas y a sus enseñanzas. Simplemente la enseñanza que de repente te saque el cuento va a ser una enseñanza que tú mismo lo vas a ir rescatando. No va a estar, no se va a evidenciar directamente en el mismo cuento. Bien, vamos copiando de repente cuál es la definición acerca del cuento. Me entiendo la última parte que dice y desenlace final rápidos. ¿No está mal dicho? No, o sea, lo que trata de decir es que los finales que se presentan normalmente son bastante cortos, se dan muy rápidos, o sea, no es que se extiende tanto en la parte final, ¿no? Hay un final específico, no se extiende como las novelas que nos pueden dejar inclusive en intriga, ¿no? De repente no termina, no hay un final. En el caso de los cuentos sí va a haber un final y va a ser el final más rápido posible, ¿no? Muy bien, continuamos entonces, o todavía estamos escribiendo, creo que por ahí todavía estamos escribiendo. Vamos a darles un par de minutos. Yo ya terminé mis. Excelente, Yelén. Por ahí los chicos creo que todavía están escribiendo un poquito más. Y me imagino que Gema está Sí, escribiendo porque no le veo la cabeza. Entonces me imagino que está escribiendo Gema. Acabo de terminar ahorita. Excelente, bien. Los demás creo que también ya hemos terminado. Hay que poner datos precisos nada más sobre qué es el cuento. Y vamos directamente a relacionarlo con el autor. Y aquí va a venir el autor que nosotros ya conocemos y que ya hemos tenido de repente previa información sobre él. Recuerdan que habíamos hablado de Julio Ramón Ribeiro y habíamos hablado inclusive de su obra La palabra del mudo. ¿Recuerdan? Que estábamos tratando de investigar por qué se llamaba La palabra del mudo. Y por ahí Gema, quiero recordar, pudo responder correctamente esa incógnita, ¿no? ¿Por qué se le conoce como La palabra del mudo a la colección de cuentos? Y en este caso era porque directamente sabemos que los mudos no pueden, lamentablemente no pueden hablar. Entonces lo que hacía básicamente esta colección de cuentos era contar información que de repente otras personas no podrían, ¿no? Tratar de expresar a través de su texto algo que los demás de repente de una u otra manera no iban a tratar de exponer, ¿no? Algunas historias que en otras circunstancias no podrían exponer, pero este autor sí tuvo la disponibilidad de poder crear cuentos que hablen acerca de temáticas que otras personas no dirían, ¿no? Y estamos hablando de Julio Ramón Ribeiro directamente, un autor muy, muy relacionado a los cuentos. Y aquí viene el paralelo que quiero hacer. Julio Ramón Ribeiro es un autor peruano y un autor contemporáneo. Y allá va lo que les menciono, la diferencia o el contraste en lo que habíamos mencionado con Félix María Samaniego. ¿Por qué? En primera instancia, porque Félix María Samaniego ha trabajado o básicamente está relacionado a 300 de repente años atrás, ¿no? Mucha información totalmente distante de lo que nosotros vamos conociendo. Mientras que, de alguna manera, Julio Ramón Ribeiro está un poco más relacionado a nuestras generaciones, un poquito más relacionado, ¿no? Ya conoce parte de lo que nosotros conocemos, él ha visto parte de lo que nosotros vemos en la actualidad, ¿no? Entonces, él está muchísimo más relacionado. Otro paralelo es que el primer personaje era español y Julio Ramón Ribeiro es peruano. Y él ha desarrollado y es uno de los máximos cuentistas peruanos. Al igual que Félix, el máximo exponente en España de la fábula, en el Perú el máximo exponente de cuentos va a ser Julio Ramón Ribeiro, ¿no? Él va a nacer en Lima en 1929. Va a estudiar Derecho, imagínense. Una de las cosas que también es importante tener en cuenta es que muchos de los autores han estudiado Derecho y es uno de los casos
y uno de los casos también es Julio Ramón Ribeiro. Mucho de eso nos ponemos a pensar de por qué estudiaría Derecho, y es que estos autores no solamente desarrollan la parte económica o la parte de repente académica, sino también desarrollan esa parte moralista, ¿no? O esa parte correcta de la personalidad de un individuo, ¿no? Y por eso deciden estudiar Derecho, ¿no? Para poder estar de repente direccionados con una visión que no solamente mejore como persona, sino también mejore a tu sociedad, ¿no? Entonces, por eso muchos de los autores estudian Derecho. Otra de las cosas que también es muy importante tener en cuenta es que muchos de los autores deciden vincular su literatura directamente relacionada a lo que sería Europa. ¿Por qué? Porque Europa, como ustedes ya saben y ya les he mencionado en varias oportunidades, es la cuna de la literatura, ¿no? A partir de Europa, desde Europa van a surgir mucha información de la literatura como nosotros lo conocemos, y por eso él tuvo la oportunidad de poder viajar a España, a Alemania, a Francia, pero terminó estableciéndose en París. ¿Y por qué decimos que se estableció en París? Porque París es la ciudad más importante de la literatura, ¿no? París para muchos autores es el lugar específico para que tú puedas desarrollar la literatura en máximo esplendor. Inclusive muchos autores, como César Vallejo, han vivido en París y han fallecido en París, ¿no? Porque había un vínculo directamente con las letras, ¿no? París está vinculado con, además de ser la ciudad de las luces, está directamente relacionado a la belleza de la literatura, ¿no? Y muchos de los autores eran testigos de eso, ¿no? ¿Qué más es importante tener en cuenta sobre Julio Ramón Ribeiro? Que ayudó a crear o ayudó formando parte de varias revistas, tanto nacionales como extranjeras. Entonces, imagínense ustedes la predominancia que ha tenido Julio Ramón Ribeiro, lo importante que era no solamente en el país, sino también a nivel mundial, ¿no? Cuánta influencia pudo haber tenido también. ¿Qué más es importante tener en cuenta? Fue embajador de la UNESCO, uno de los cargos que más le ha llamado la atención de este peruano. Ganó el premio Juan Rulfo. El premio Juan Rulfo es uno de los premios que se les otorga directamente a autores de literatura, ¿no? O a composiciones evidentemente relacionadas a la producción literaria directamente relacionado, ¿no? Y es un premio otorgado por una radio, la radio de Francia Internacional, ¿no? Un momentito, es directamente relacionado a ello. A ver, un momentito. Pueden ir copiando de repente por ahí. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta acerca de, en este caso, Julio Ramón Ribeiro, que va a fallecer también, evidentemente, el 4 de diciembre, después de haber ganado recientemente el premio Juan Rulfo? Ese dato es muy importante, ¿no? A poco tiempo de poder obtener o ganar el premio Juan Rulfo es que él fallece, ¿no? Muy bien, vamos copiando. Muy bien, entonces podemos observar que son datos específicos acerca de la vida de Julio Ramón Ribeiro, y finalmente vamos a ir viendo de repente parte de su
de las obras, ¿no? Donde van a sobresalir definitivamente los cuentos, ¿no? Porque es importante también tener en cuenta que muchos de los autores han trabajado todos los géneros, narrativo, lírico, dramático, pero siempre van a sobresalir en alguno de ellos. Y en el caso de Julio Ramón Ribeiro va a sobresalir en la parte del género narrativo, ¿no? Por eso está directamente relacionado a los cuentos. Miss, Bien, ¿cuál es su segundo apellido? Julio Ramón, ¿qué? es Julio Ramón Ribeiro. Vamos a ver, lo voy a poner para que puedan ver el nombre, Julio Ramón Ribeiro. Ya, Miss, gracias. Muy bien, eso sería lo siguiente a parte de la vida. Seguramente ya han copiado, parece que la mayoría ya copió por parte de la historia de la vida. Bien, y vamos a finalizar con la parte de las obras. Dentro de los cuentos, dentro de su producción va a trabajar cuentos, novelas y teatro. Con respecto a los cuentos van a estar lo que hemos leído nosotros, que era Los gallinazos sin plumas, que fue una de las obras o de los cuentos más importantes que fue desarrollando Julio Ramón Ribeiro y que posteriormente lo va a incorporar a su compilación de cuentos. Tenemos también Cuentos de circunstancia, Las botellas y los hombres, y como les digo, en 1974 va a crear la compilación de todos sus cuentos en su obra llamada La palabra del mudo, ¿no? En La palabra del mudo va a incorporar todos sus cuentos que él iba de repente publicando independientemente. Con La palabra del mudo, que se va a dar en 1974, va a incorporar allí todos sus cuentos. En la parte de las novelas, y bueno, en 1977 va a tener Silvio en El Rosedal, también que es uno de sus cuentos también más famosos e interesantes también. ¿Qué más? Con respecto a las novelas va a haber una obra llamada Crónica de San Gabriel, haciendo alusión a un lugar específicamente relacionado al distrito de San Juan de Miraflores, me parece que es, o creo que es Villa María del Triunfo o Villa El Salvador, uno de esos tres. Hay un lugar que se llama San Gabriel, un lugar que es bastante alejado, y él va a hacer una crónica, específicamente una novela, haciendo alusión a este lugar, ¿no? Y por esta novela va a ganar un premio, va a ganar el Premio Nacional de Novela, ¿no? En 1960, por la historia o la novela de Crónicas de San Gabriel, ¿no? Cómo vivía la gente de repente en este lugar. Tenemos también por ahí los genocidios dominicales y Cambio de guardia dentro de las novelas, ¿no? Y dentro del teatro, aunque no tuvo tanta predominancia como de repente otros autores, y además tampoco tanta predominancia como su producción en los cuentos, va a trabajar Santiago el Pajarero, que está basado en una tradición peruana de Ricardo Palma, ¿no? Va a tener influencia de Ricardo Palma y va a decidir de alguna manera tomar la obra Santiago el Volador, y lo que va a hacer es modificarla, va a agregarle parte de su estilo, va a hacer una versión de repente un poquito más actualizada y lo va a trabajar en la parte del teatro. Como les digo, la información que Julio Ramón Ribeiro ha ido trabajando ha estado más relacionada directamente a lo que sería el género narrativo y directamente relacionado a los cuentos, ¿no? Bien pueden ir copiando de repente algunos cuentos o algunas obras específicas. Miss, yo solo puse trabajo, cuentos, novelas y teatro. También está correcto, correcto si lo ponemos de esas maneras. Entonces, chicos, lo que vamos a hacer ahora, rapidísimo, rapidísimo, es ingresar al Cubicol a poder dar el examen. ¿Le Si, puedo decir rápido? si alguno termina, sí, buena, justo eso te iba a decir. Termina el examen porque está bastante sencillo y después de terminar el examen me vas contando la parte de la Mira, no se puede historia. dar. Sí, ahora acabo de actualizarlo. Actualícenlo, por favor. Ya me deja. Miss, yo llego a escribir sus obras, pero los cuentos.
Ok, está bien, no hay problema. Bien, pueden iniciar el examen, pueden fijarse si se puede dar, por favor. Bien, hay una pregunta, que es la última, o bueno, no sé cómo estará apareciendo en ustedes, pero hay una historia directamente, una pregunta directamente relacionada a cuentos que hemos leído nosotros de Julio Ramón Ribeiro. ¿Correcto? Entonces, la pregunta es la siguiente. Menciona la temática de dos cuentos de Julio Ramón Ribeiro. Entonces, esta pregunta está directamente relacionada a los cuentos que leímos. Si nosotros nos acordamos más o menos cuál es la temática o quizás el título de los cuentos, está bien, porque ahí nos piden solamente mencionarlo. ¿De acuerdo? Miss, como no entiendo, o sea, tengo que decir los nombres de lo que hemos leído o de qué se trata lo que hemos leído. La temática, por ejemplo, habíamos leído acerca de los gallinazos sin plumas, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál era la temática de esto, de este cuento? ¿De qué trataba más o menos? Era la historia de dos hermanos que vivían de repente explotados por el abuelo. Esa es una temática. ¿Me dejo entender? Ya, o sea, tengo que decir dos, o sea, tengo que decir dos de sus obras y decir una temática corta. No, no, no. Tienes que dar a conocer las temáticas de las obras. Si son dos obras, tienen que haber dos temáticas. Por eso, o sea, menciono dos obras por ejemplo, no sé, de una obra digo su temática y de la otra obra Exacto, digo su temática. Ahí. exacto, así es, muchísimo mejor. Dime, Gema, ¿qué me querías decir? O sea, Gema, tenemos los nombres de los de los cuentos. Por ejemplo, nosotros trabajamos La Molicie, El Banquete, Los Gallinazos sin Plumas y Espumante en el Sótano. Esos tres, perdón, esos cuatro. Estos cuatro pueden colocar ustedes la temática de dos de ellos. De dos de ellos, nada más. No quiero que me cuenten la historia ni nada, solo la temática, de qué trataba más o menos, ¿no? Como les dije, lo de los gallinazos sin plumas. La historia de dos hermanos que eran explotados por el abuelo. Esa es la temática, súper corta, no quiero que me cuenten la historia. Gracias por ayudarnos con una obra. Agradecido con el de arriba. Está bien, para aquellos que de repente no han venido leyendo ya les he ayudado con uno, pero el otro, para que el punto sea completo, tienen que Miss, poner pero la otra obra. Miss, disculpe una pregunta. Por ejemplo, donde dice en las temáticas tenemos que poner, o sea, ponemos los cuentos, el cuento, y al costado ponemos la temática o solamente ponemos la temática. El cuento y la temática. Ah, ya, ponemos, por ejemplo, los gallinos sin plumas y podemos de repente comedia, ¿no? Así la temática. No, eso no es una temática. Lo que acabo de mencionar, la temática. La temática es de qué trata la obra. No estoy diciendo qué temática es, si es, porque lo que tú me estás diciendo no es una temática. La temática que estoy buscando es de qué trata la obra, ¿no?
O sea, ponemos como un concepto de la historia. Claro, de lo que trata. O sea, trata de dos niños de Lo que excelentes acabo de recursos. decir, claro, lo que acabo de decir. Y, Dos niños ah, que han sido explotados o son explotados por su abuelo. Nada más. Ya voy a acabar, pero me falta un cuento. El cuento de la palabra del mudo también es de Julio Ramón Ribeiro. Sí, pero la palabra del mudo tiene dentro de ellas todos los cuentos. Ah, Por eso tiene que ser un cuento de los cuatro que yo he dicho: la molicie, el banquete, los gallinazos sin plumas y el espumante en el sótano. Cualquiera de esos cuatro. Es como dar la sinopsis. Prácticamente la sinopsis de la historia. Muy bien, Jean-Pierre, si ya terminaste, que tengas una excelente mañana. Cuídate. Yo Nos también. vemos la próxima clase. Igual, Ronaldo, cuídate, que tengas una excelente mañana. Hasta luego. Hasta luego, Miss. Cuídense, hasta luego. Hasta luego, bueno, ya terminé, mis. Muy Hasta bien, luego. Gemma, cuídate, hasta luego. Hasta luego. Miss, yo ya terminé. Igual, Gianmarco, cuídate, que tengas una bonita mañana. Hasta luego. Bueno, Miss, chao. Cuídese. Hasta luego.
Ah, ya me voy. Ya me voy. Ya me voy a decir lo que me acuerdo. Ya terminé. La de la Margarita, o sea, Terminé, chao. Hasta luego, Yelen, cuídate. pues don Raimundo don Raimundo tenía su hija ya, que era muy atractiva, muy bonita. Y pues de España llegó un señor llamado Luis, que era sobrino de un solterón aragonés. Ya pues Luis, no, bueno, la hija de don Raimundo y Luis se conocieron y pues Luis le propuso matrimonio, ¿ya? Y pues no le pareció, ¿no? Entonces, pero como que Margarita sí estaba enamorada de Luis, ¿ya? Y pues Margarita le estaba diciendo a su papá que se dejase, que le deje casarse con Luis, ¿no? Y pues hasta que un día cayó enferma Margarita y ella decía de que si no la dejaban casarse con Luis, pues ella se convertiría en monje, ¿ya? Y además de que si no se casaba con Luis, pues como se había enfermado muy feo, pues el señor don Raimundo llamó curanderos, médicos para que la pudiesen ver. Y todos los médicos como que concordieron en que se tenía que casar con Luisa si no se iba a morir. Y y los amigos le contaron a Don Horato y pues Don Horato como que se molestó, ¿no? Y después cuando Don Raimundo, al saber que si no se casaba su hija iba a morir, pues le fue a pedir a Don Horato que por favor que Luis se casase con Margarita. Y, pero Don Horato dijo que está bien, pero con una condición, de que no le podía dejar nada, ni un solo alfiler, ¿ya? Y bueno, pues si no, se iban a divorciar. Y pues la Margarita cuando se casó, pues solo se quedó con una campilla, algo así era, y una camisa. Pues esa camisa, Margarita y Luis le hicieron creer a Don Horato de que era así nomás, ¿no? Como que no era cara, pero en realidad costaba mucho. Y pues le mintieron y don Raimundo cumplió su propósito, algo así. O sea, le dejó algo de valor y hizo que se casase, o sea, por eso cumplió su objetivo, ¿no? Y de... Ah, no, sigue, sigue. Dime, Matías. Justo te iba a decir que estaba bien, excelente. Algo más Ya. me ibas a contar. Te falta de Ajá, uno, creo. ajá, y el del Rincón Quitacalzón, pues se trataba de un obispo que, pues él iba a verificar que los profesores cumpliesen con su trabajo, ¿no? Y pues él verificando, pues se dio cuenta que en un salón no había un profesor. Y, o sea, no había asistido, ¿ya? Entonces él tomó como que su puesto y como que le empezó a hacer preguntas a los niños. Y como los niños a veces no contestaban bien, pues le decía al rincón quitacalzón. Y así se fueron yendo docenas con ese al rincón quitacalzón, hasta que le preguntó un niño y el niño no respondió. Y igual el obispo le dijo al rincón quitacalzón y el niño murmurando se fue, pero estaba diciendo algo y el obispo quería enterarse. Entonces el niño pues le hizo una pregunta, era como una pregunta griega relacionado con la Biblia, algo así, porque era tres palabras, pero dos palabras eran como que griegas y de la iglesia al final, ¿ya? Y pues como no respondió el obispo, pues todos los niños que estaban ahí le dijeron al rincón quitacalzón, y pues como el obispo no lo hizo, desde ese día como que se convirtió en el protector de ellos.
Bien, y sabes que al final el niñito se convirtió en un personaje ilustre de nuestro país, ¿no? ¿No? La mayoría de las historias de tradiciones peruanas están relacionadas a personajes em, peruanos muy importantes. Por ejemplo, el niñito que haces alusión posteriormente va a ser Francisco Javier de Luna Pizarro, que es un sacerdote peruano, que tiene mucha importancia también aquí en el país. Entonces, siempre las tradiciones estaban un poco enfocadas a personajes muy conocidos, ¿no? Bien, muy bien, Matías, ya lo tengo aquí anotado que has participado para ponerte tu nota. Gracias por quedarte también hasta el final y querer compartirlo. Cuídate, que tengas bonita mañana. Igualmente, Miss, cuídese. Hasta luego. Miss, hasta la próxima.